La noche caía sobre la base aérea San Esteban con un silencio que parecía demasiado denso para un lugar que nunca dormía. El viento arrastraba olor a combustible y metal, mezclándose con el eco distante de motores apagándose en la pista. En el edificio administrativo, iluminado por una sola hilera de luces fluorescentes, la soldado recluta Elena Barrera caminaba con su andar firme y sereno hacia la oficina del comandante. Llevaba en los brazos un fajo de documentos clasificados que necesitaban la firma del coronel Saúl Vergara, un hombre cuyo nombre corría por toda la base como un murmullo cargado de autoridad, temor y algo más oscuro que nadie decía en voz alta. Elena había ingresado al ejército apenas un año antes, impulsada por el deseo de honrar la memoria de su padre, un veterano que había servido con distinción hasta su muerte. Desde niña había escuchado historias sobre disciplina, honor y sacrificio, historias que habían moldeado su carácter y la habían preparado para cada golpe que la vida pudiera lanzarle. Pero nada la había preparado para la prueba moral que estaba a punto de enfrentar. Al llegar a la puerta del coronel, tocó 2 veces. Una voz seca ordenó que entrara. La oficina estaba impecablemente ordenada, todo parecía en su sitio, salvo una bandeja metálica ubicada sobre el escritorio, repleta de billetes distribuidos como si fueran simples papeles olvidados. Vergara ni siquiera levantó la vista cuando Elena anunció su presencia, ocupado en revisar su computadora con expresión ensombrecida. «Deje los documentos ahí», indicó, señalando con desdén una mesa lateral. Elena obedeció, pero justo al voltear, Vergara se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo a pocos centímetros de ella. Su mirada era inquisitiva, como si evaluara cada centímetro de su postura. «Recluta Barrera, he escuchado opiniones divididas sobre usted», dijo con una voz tan suave que resultaba más inquietante. «Algunos creen que es competente. Otros, que es una distracción innecesaria en esta unidad». Elena mantuvo la barbilla en alto, sin permitir que la inseguridad la traicionara. «Señor, solo cumplo con mis deberes». «Claro», respondió él, pero sus ojos se deslizaron hacia la bandeja llena de dinero. «Me pregunto si cumple con todos sus deberes o solo con los que le convienen». Elena no comprendió al principio. Luego, al seguir su mirada, lo vio, los billetes. Su corazón dio un vuelco. «Quiero que organice esos fondos por denominación y los coloque en sobresellados», ordenó Vergara, cruzándose de brazos. «Considérelo una prueba». «Una prueba». El tono no dejaba lugar para dudas, no se trataba de dinero oficial. Era un examen torcido, un escenario preparado para medir su reacción. Elena lo entendió de inmediato. No era la primera vez que escuchaba que algunos comandantes recurrían a tácticas psicológicas cuestionables para evaluar carácter. Pero esto no era una evaluación. Esto era una trampa. El silencio se prolongó entre ambos. Vergara parecía disfrutar cada segundo de su tensión. «¿Algún problema, recluta?» «No, señor», respondió Elena, avanzando hacia la mesa sin perder la compostura. Sus manos temblaban apenas, pero su mente estaba firme. No sabía cuál era el propósito real de aquel dinero, pero sabía que aceptarlo, manipularlo o beneficiarse de él sería una violación de todo lo que su padre le había enseñado. Cada billete la desafiaba, como si estuviera midiendo su valor más que su honestidad. Comenzó a organizar los montones, contando en voz baja. Vergara se acercó más, observando cada movimiento con ojos afilados. «¿No le impresiona la cantidad?» «No es asunto mío, señor», dijo Elena. «Muchos soldados no ganarían esto en meses», insistió él. «Otros quizá aprovecharían una oportunidad así». Elena sintió la presión creciente en el aire, pero mantuvo la calma. «No soy otros, señor». Sus palabras cortaron la habitación como un filo invisible. Vergara sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino una mezcla entre burla y reconocimiento. «Veremos». Cuando terminó de ordenar los sobres, Elena se los entregó sin mostrar cansancio, aunque por dentro su pulso seguía acelerado. Vergara los tomó, abrió uno, lo inspeccionó y luego fijó su mirada en ella, como si buscara el más mínimo rastro de codicia, duda o culpa. «Puede retirarse». «A sus órdenes». Salió con pasos medidos, sosteniendo su respiración hasta que la puerta se cerró tras ella. Al llegar al pasillo, dejó escapar un suspiro largo, como si su cuerpo por fin le permitiera sentir lo tenso del momento. No sabía si había aprobado aquella prueba enferma o si acababa de convertirse en el nuevo blanco de un comandante con demasiado poder y demasiada oscuridad. Sin embargo, ese mismo episodio marcaría el inicio de un choque de fuerzas mucho más grande que ella, un choque entre integridad y abuso,
entre principios y corrupción, entre la vieja manera de dirigir la institución y una nueva generación dispuesta a desafiarla. Por esa noche, Elena solo quería volver a su barracón y olvidar la escena, pero sabía que no lo lograría. El rostro del coronel Vergara seguiría apareciendo en su mente, junto con aquella bandeja de dinero que parecía diseñada para quebrar los cimientos de cualquiera. Y quizá ese era precisamente el propósito, descubrir quién podía romperse. Lo que Vergara no sabía era que Elena Barrera no era una soldado común. Y que su intento de medirla con corrupción sería el chispa que encendería una historia que cambiaría no solo su vida, sino la institución entera. Esa noche, al recostarse, recordó algo que su padre siempre decía: la verdadera integridad se muestra cuando nadie te está viendo, o cuando los que te observan quieren que falles. Aquellas palabras serían su escudo para lo que vendría después. Porque esta apenas era la primera prueba. Y la guerra más importante aún no había comenzado. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a teñir de naranja los techos de la base aérea San Esteban cuando Elena se dirigió al comedor. A pesar de haber dormido muy poco, su postura seguía firme, disciplinada. Sin embargo, por dentro cargaba con una inquietud que no lograba apartar. El recuerdo del coronel Vergara y su prueba retorcida seguía latiendo en su mente como un tambor incansable. Tomó una bandeja y se sentó en una mesa apartada, esperando que la soledad le permitiera ordenar sus pensamientos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien se acercara. Era la sargento técnico Marta Quevedo, una mujer con reputación de ser justa, severa y despiadadamente observadora. Barrera, saludó, dejando caer su bandeja frente a ella. Te ves como si hubieras peleado con un transformador eléctrico. Elena forzó una sonrisa leve. Solo fue una noche larga, sargento. Quevedo la examinó por unos segundos. No se dejaba engañar fácilmente. Me dijeron que estuviste en la oficina del coronel Vergara anoche. Elena sintió un vuelco interno, pero mantuvo el rostro neutro. Llevé documentos para firmar. Nada fuera de lo común. La sargento entrecerró los ojos. No insistió, pero su silencio decía que no creía del todo la respuesta. Finalmente, habló con un tono más bajo. Ten cuidado con él. No es un hombre que deje nada al azar. Cuando pone a alguien bajo la lupa, nunca es por accidente. Elena bajó la mirada hacia su bandeja. Su apetito desapareció por completo. ¿Lo dice por experiencia? Quevedo soltó una risa amarga. Digamos que he visto lo que pasa cuando alguien despierta su interés, para bien o para mal. Elena quiso preguntar más, pero la sargento ya había cambiado la conversación hacia temas rutinarios. Aún así, sus palabras resonaron en su mente como una advertencia siniestra. Terminaron de desayunar y se dirigieron al hangar principal para el entrenamiento matutino. Ese día, la temperatura era abrasadora. El comandante de unidad, el capitán Rubén Vázquez, supervisaba las prácticas con la precisión de un reloj suizo. Cada movimiento debía ser exacto, cada orden obedecida sin titubeos. Elena ejecutó cada ejercicio con el mismo compromiso impecable que siempre la caracterizaba, pero una parte de su atención estaba en otra parte, como si el episodio de la noche anterior la hubiera dividido en dos. Mientras corrían en formación, una sombra se colocó junto al capitán. Era el coronel Vergara. Su presencia, afilada como un cuchillo, cambió el ambiente de inmediato. El murmullo del pelotón se detuvo sin que nadie tuviera que pedir silencio. Vergara caminó acompañado de su aura de poder, observando a los reclutas como si fueran piezas en un tablero. Sus ojos se detuvieron justo en Elena. Recluta Barrera, anunció con voz proyectada. Un paso al frente. Elena obedeció. Sintió el sudor recorrerle la espalda, no por el calor, sino por la tensión. Vergara le dio una vuelta lenta, como si evaluara cada centímetro de la soldado. El capitán Vázquez me ha informado que sobresale consistentemente en desempeño físico, disciplina y precisión táctica. Es mi deber, señor. Claro, respondió él, con un deje de ironía que solo ella pareció notar. Por eso he decidido asignarle una nueva responsabilidad. Un murmullo recorrió a los demás. Vergara continuó. A partir de hoy, la recluta Barrera actuará como asistente administrativa temporal en mi oficina. Estará a cargo de la clasificación y manejo de documentos sensibles, así como apoyo logístico. Su horario será extendido. Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Aquello no era un ascenso. Era un movimiento estratégico. Un intento de mantenerla cerca. De observarla. De probarla. De quebrarla.
El capitán Vázquez levantó una ceja, sorprendido. Quevedo, desde la fila, apretó la mandíbula. Elena dio un paso firme. A sus órdenes, coronel. Perfecto, respondió él, con una sonrisa apenas visible. Comience hoy mismo, después de la última ronda de entrenamiento. El resto del día transcurrió con una mezcla de tensión y rutina. Elena ejecutó cada maniobra con la misma precisión que siempre, pero su mente estaba fija en la nueva asignación. No entendía qué buscaba Vergara exactamente, pero intuía que su intención no era profesional. Era personal. Quizá incluso peligrosa. Cuando terminó el entrenamiento, Elena tomó una ducha rápida, se puso un uniforme limpio y se dirigió a la oficina del coronel. En el camino, la sargento Quevedo la interceptó. Barrera, dijo con tono urgente. No aceptes ninguna tarea fuera del protocolo. Ninguna. Elena frunció el ceño. ¿Por qué me advierte esto? Quevedo miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Vergara ha arruinado carreras por mucho menos que una mirada equivocada. ¿Y tú tienes algo que él detesta? ¿Qué cosa? Integridad. Elena se quedó muda. Quevedo dio un paso atrás, como si temiera haber dicho demasiado. Mantente alerta. Eso es todo. Siguió su camino sin mirar atrás. La oficina del coronel estaba en penumbra cuando Elena llegó. Tocó la puerta y una voz grave respondió desde adentro. Vergara estaba sentado, revisando una carpeta, pero levantó la vista de inmediato. Puntual. Me agrada. Elena se mantuvo erguida. Aquí para cumplir mis nuevas funciones, señor. Vergara señaló un archivador abierto y varias cajas apiladas. Necesito que organice estos expedientes. Todos son de personal asignado a esta base en los últimos 5 años. Asegúrese de que nada quede fuera de orden. Elena asintió y comenzó a trabajar. Pero pronto notó algo extraño. Entre los documentos había reportes de disciplina, evaluaciones de desempeño, quejas formales y nombres que ella conocía. Soldados que habían sido reasignados repentinamente. Otros que habían renunciado bajo circunstancias sospechosas. Uno incluso había sido dado de baja sin explicación. Todo formaba un patrón. ¿Algún problema, recluta? Preguntó Vergara sin apartar la vista de su escritorio. No, señor, respondió Elena, guardándose las dudas. Pero sabía que ese archivo era demasiado grande, demasiado detallado y demasiado personal para ser un simple registro. Era algo más. Algo que podía implicar corrupción, discriminación o abuso de poder. Algo que, de descubrirse, podría derrumbar carreras enteras. Incluyendo la suya. Cuando finalmente terminó y presentó el informe de clasificación, Vergara la observó con detenimiento. Sus ojos parecían buscar grietas en su compostura. Tiene potencial, Barrera. Pero aún no sé si es digna de confianza. Mi conducta lo demostrará, señor. El coronel sonrió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Eso veremos. Elena salió de la oficina con el presentimiento de que acababa de entrar en un juego peligroso. Un juego cuyas reglas aún desconocía. Pero lo que sí sabía era que, fuera cual fuera la intención de Vergara, ella no sería su víctima. Porque lo que estaba en juego no era solo su carrera. Era su integridad. Y Elena Barrera estaba dispuesta a defenderla con todo lo que tenía. Elena pasó los siguientes días cumpliendo con la doble carga de entrenamiento y trabajo administrativo bajo la supervisión directa del coronel Vergara. Cada jornada parecía diseñada para poner a prueba su resistencia física, mental y moral. Durante las mañanas, ejecutaba maniobras extenuantes con el pelotón. Por las tardes y noches, revisaba expedientes, informes de conducta, evaluaciones secretas y registros de unidad que parecían estar allí no para ser archivados, sino para ser vigilados. Pero había algo más. Mientras organizaba los documentos, empezaban a aparecer patrones inquietantes que no podían ser fruto del azar. Soldados con historial impecable que, repentinamente, habían sido castigados o transferidos. Otros cuyos ascensos habían sido bloqueados sin explicación. Uno en particular llamó su atención, el sargento Iván Calderón, un instructor respetado, degradado por insubordinación leve. Sin embargo, su expediente contenía evaluaciones sobresalientes y recomendaciones de 3 superiores. Ese tipo de inconsistencias se repetían una y otra vez. Al tercer día, mientras revisaba un lote de documentos, encontró algo que la hizo detenerse por completo. Un informe interno con el sello del coronel Vergara,
detallando candidatos problemáticos dentro de la unidad. Los nombres estaban marcados en rojo: Calderón, Patiño, Ortega y, en la última línea, escrito más recientemente, Barrera, Elena. Su estómago se contrajo. No era paranoia. Vergara la estaba observando, evaluando, quizás esperando que fallara, o provocando las circunstancias para que lo hiciera. Ese mismo día, al caer la tarde, el coronel la llamó a su oficina. Barrera, siéntese, ordenó, sin levantar la vista de un documento. Ella obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos juntas sobre las rodillas. Vergara finalmente dejó la carpeta a un lado y la miró con una expresión calculadora. He estado revisando el informe de su desempeño. Física y técnicamente, no tengo quejas. Pero tengo dudas respecto a su transparencia. Elena frunció el ceño ligeramente, aunque se cuidó de no reaccionar más de la cuenta. ¿A qué se refiere, señor? A que no he recibido ninguna observación, ningún reclamo, ninguna nota de su parte respecto a las tareas que le he asignado. Ni siquiera una pregunta. Eso es inusual. Considero que mi función es cumplir órdenes, no cuestionarlas, respondió ella. Vergara se recostó en la silla, entrelazando los dedos frente a su pecho. Exactamente. Por eso me preocupa. Quien no cuestiona, oculta. Quien no duda, miente. Los soldados ejemplares no existen, recluta Barrera. Solo existen los que aún no han sido descubiertos. El silencio se volvió espeso. ¿Desea comunicarme algo, señor?, preguntó Elena, manteniendo el tono profesional. Sí. Quiero saber si ha encontrado algo irregular entre los documentos. Elena sintió un pequeño nudo en la garganta. Él estaba tanteando, lanzando una red, esperando ver si ella caería. No, señor. Solo estoy realizando la clasificación que usted ordenó. Vergara ladeó la cabeza, estudiándola. Interesante. Porque los ojos atentos suelen notar cosas. Y usted tiene ojos muy atentos. Elena contuvo la respiración. Vergara se levantó, caminó hacia la ventana, y habló sin mirarla. Observe, Barrera. Algunos en esta institución creen que el ejército es una meritocracia pura. Otros sabemos que es una estructura delicada que necesita ser ajustada de vez en cuando. La palabra ajustada hizo sonar todas las alarmas dentro de ella. Mi deber es servir, no juzgar, dijo Elena con serenidad. Vergara volvió a mirarla, esta vez con una sonrisa delgada. Eso está por verse. Puede retirarse. Elena salió con paso firme, aunque por dentro sentía que algo estaba a punto de romperse. Esa noche, mientras caminaba hacia su barracón, alguien se acercó a ella desde la oscuridad. No te detengas, susurró Quevedo, sin mostrar el rostro. Solo escúchame. No vuelvas a quedarte sola con él por más tiempo del necesario. Sargento, no estoy haciendo nada incorrecto, respondió Elena en voz baja. Ese es el problema, replicó Quevedo. Vergara no castiga solo a los que fallan. También castiga a los que no puede controlar. ¿Por qué me dice esto? Porque he visto este patrón antes, contestó Quevedo. Todo empieza igual, tareas extendidas, acceso a documentos, pruebas de confianza. Y cuando él concluye que una soldado no piensa como él, la destruye. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué le pasó a los demás?, preguntó, casi sin querer saber la respuesta. Quevedo apretó los labios. Algunos fueron transferidos. Otros degradados. A uno lo expulsaron injustamente. Y hubo un caso, que terminó peor. ¿Peor? La sargento guardó silencio. No hizo falta que dijera más. ¿Y por qué yo?, preguntó Elena. Porque eres buena, respondió Quevedo. Porque tienes talento real. Porque te respetan. Y porque no te doblegas. Ese tipo de soldados le resulta intolerable. Elena respiró hondo, tratando de digerir lo que acababa de escuchar. Lo enfrentaré con integridad, dijo. Quevedo negó con la cabeza. La integridad irrita a los corruptos. No te protegerá si él decide usar su poder contra ti. Entonces, ¿qué hago? La sargento la miró por primera vez, dejando ver una mezcla de preocupación y decisión. Documenta todo. Cada orden, cada irregularidad, cada archivo sospechoso. Y no hables con nadie más. En esta base, no todos son lo que parecen. Elena asintió. La advertencia era clara, debía actuar, pero con extremo cuidado. Los días siguientes,
Elena comenzó a registrar discretamente cada cosa sospechosa que encontraba: documentos duplicados, firmas inconsistentes, reportes alterados y evidencia de favoritismo hacia ciertos oficiales sin méritos aparentes. También notó que varios soldados que antes la saludaban cordialmente ahora la evitaban, otros la miraban con recelo, como si estuviera involucrada en algo turbio. El rumor, comprendió, se extendía más rápido que cualquier informe. Una tarde, mientras archivaba documentos, Vergara apareció detrás de ella sin hacer ruido. «Barrera», dijo, provocando que casi soltara una carpeta. «Necesito que revise este expediente personal. Confidencial». Le entregó un sobresellado. Elena lo tomó, aún más alerta. Cuando Vergara se alejó, ella abrió el sobre. Dentro había una copia de su propio expediente, calificaciones, informes de instructores, y una hoja que no reconocía. Era un informe interno que sugería que ella tenía tendencias desleales y que mostraba señales de insubordinación silenciosa. Su corazón dio un salto. No solo la estaba vigilando. Estaba construyendo un caso. Un caso contra ella. Elena cerró el sobre con manos tensas. Por primera vez desde que todo había comenzado, sintió un instante de miedo real. No por su carrera, sino por algo más profundo, la posibilidad de que la integridad no bastara para enfrentar a un hombre capaz de manipular expedientes, destinos y vidas enteras. Pero el miedo no duró mucho. La determinación regresó con fuerza. No pensaba rendirse. No pensaba dejar que él destruyera lo que ella representaba. Si Vergara quería probar su carácter, descubriría algo que no esperaba. Que Elena Barrera no era quebrable. Ni por él. Ni por nadie. Esa misma noche, Elena no pudo dormir. El cuartel estaba en silencio, el aire pesado con ese aroma metálico que solo existe en las bases militares después de un día extenuante. A pesar del cansancio que cargaba en cada músculo, su mente seguía en marcha, repasando una y otra vez el informe falso que el coronel Vergara había colocado en su expediente. No había sido un error. No había sido un malentendido. Era una advertencia silenciosa, un aviso de que él ya no la estaba probando, estaba preparándose para destruirla. A la madrugada, decidió levantarse. Se vistió sin encender la luz, salió del barracón sin hacer ruido y caminó hacia el sector administrativo. La base aún dormía, iluminada apenas por los faroles de seguridad. Su paso era firme, aunque cada sombra parecía observarla. Al llegar al edificio de archivo, usó su credencial para entrar. Tenía autorización, por ahora. Abrió la puerta de la oficina que Vergara le había asignado. La computadora seguía encendida, en suspensión. Movió el mouse. La pantalla despertó con el brillo azul que le reveló el último archivo que había revisado, el listado de candidatos problemáticos, incluido su nombre. Elena no perdió tiempo. Insertó una memoria en el puerto USB, creó una carpeta oculta y comenzó a copiar documentos, reportes duplicados, sanciones alteradas, expedientes con fechas contradictorias, comunicaciones internas que probaban favoritismo, listas de soldados castigados sin motivo, evaluaciones ilícitas y, más importante aún, copias de órdenes firmadas por Vergara que contradicen normativas militares. Cada archivo era una pieza de un rompecabezas oscuro. Cuando escuchó pasos en el pasillo, su cuerpo se congeló. Apagó el monitor de inmediato y se quedó inmóvil, respirando despacio. Los pasos pasaron frente a la puerta, dudaron un segundo, luego siguieron. Esperó un minuto entero sin moverse. Recién entonces continuó. Al terminar, guardó la memoria dentro de su bota, bajo la plantilla, un lugar donde ningún registro rutinario la encontraría. Cerró todo con precisión quirúrgica y salió del edificio como si nada hubiera ocurrido. Solo cuando llegó a la sombra de los barracones exhaló profundamente. Tenía evidencia. Tenía la verdad. Y tenía un hombre poderoso que haría lo que fuera para protegerse. Al día siguiente, desde temprano, algo se sentía distinto. Los oficiales estaban tensos. Los soldados hablaban en murmullos. En el comedor, notó que varias miradas se dirigían hacia ella, algunas con desconfianza, otras con lástima, otras con una especie de advertencia muda. Mientras comía, el sargento Quevedo se sentó a su lado sin pedir permiso. «Te dije que tu nombre empezaría a circular», dijo en voz baja. «¿Qué hiciste?» «Nada que vaya contra el reglamento», respondió Elena, sin levantar la vista del plato. «No me mientas». Algo cambió. El silencio de Elena fue suficiente confirmación. Quevedo apretó la mandíbula. «Escúchame bien»,
susurró. El coronel tiene ojos en todos lados. Si decidiste moverte, hazlo con cuidado extremo. Él puede hacerte desaparecer de esta base con una firma. No temo por mi futuro, respondió Elena. Temo por el de todos los que ha destruido. La sargento la miró con una mezcla de orgullo y terror. Entonces ya elegiste, dijo. Y no hay vuelta atrás. Esa tarde, Vergara convocó a todos los oficiales de rango medio a una reunión de evaluación estratégica. No era raro que lo hiciera, pero la urgencia con que se anunció dejó a muchos inquietos. Elena, por su cargo administrativo temporal, debía estar presente para tomar notas. Entró al salón de conferencias y tomó asiento al fondo. Mientras los oficiales llegaban, la tensión aumentaba. Vergara entró por la puerta lateral, con paso seguro y una presencia intimidante. Su mirada recorrió la sala. Cuando sus ojos se posaron en Elena, ella sintió un escalofrío, como si hubiera detectado algo en su interior. Comencemos, anunció, con una voz tan firme que pareció resonar en las paredes. La reunión empezó motivada por temas operativos, movimientos de personal, nuevas directrices de entrenamiento. Pero de pronto, sin aviso, Vergara cambió el tono. Hay un asunto que debemos atender. Un tema interno, de conducta. Me ha llegado información preocupante sobre deslealtades. Elena sintió el peso de decenas de miradas que se desplazaron hacia ella, aunque nadie se atrevió a moverse. Vergara caminó por la sala lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Últimamente, hemos tenido filtraciones. Documentos extraviados. Informes que han sido revisados sin autorización. Y peor aún, rumores malintencionados sobre supuestas irregularidades dentro de la cadena de mando. El silencio era absoluto. Quiero dejar algo claro, dijo Vergara, deteniéndose cerca del asiento de Elena. La deslealtad es el peor de los crímenes para un soldado. Y quien sea que esté intentando socavar mi autoridad, pagará las consecuencias. Se inclinó un poco, acercándose a ella. Todos aquí conocen mi reputación. Saben que no tolero la traición. Elena sostuvo su mirada sin pestañear. Él sonrió, una sonrisa pequeña, afilada. Retírense. Eso es todo, anunció. Los oficiales se levantaron en silencio. Mientras salían, varios lanzaron miradas de advertencia a Elena, otros de solidaridad tímida, unos pocos de abierta hostilidad. Ella salió sin alterar su ritmo, aunque la amenaza de Vergara seguía resonando. Cuando cayó la noche, Elena recibió un mensaje en su casillero, una nota pequeña, escrita a mano. Deja de buscar. No tienes idea de quién está involucrado. Esto va más allá de Vergara. Aléjate mientras puedas. No había firma. El mensaje la sacudió. ¿Más alto? ¿Más profundo? ¿Qué significaba eso? ¿Había más responsables? Guardó la nota junto a la memoria USB. No podía confiar en nadie. Ni siquiera en quienes parecían advertirle con buenas intenciones. 2 días después, se produjo algo inesperado. El general Sandoval llegó a la base sin previo aviso. Su presencia causó un temblor absoluto. Los generales no visitan bases medianas sin razón. Llevaba consigo un equipo reducido, discreto. Todos se alinearon en formación para recibirlo. Elena, en la fila de apoyo administrativo, lo observó, un hombre mayor, rostro serio, paso firme. Cuando Vergara se acercó para saludarlo, Sandoval no sonrió. Ni siquiera le devolvió el gesto cordial. Necesito hablar con usted. A solas, ordenó. Vergara lo condujo a su oficina, tratando de mantener la compostura. Los soldados fueron dispersados. Pero no todos regresaron a sus puestos. Los más antiguos sabían lo que significaba la llegada repentina de un general sin protocolo. Algo grave estaba ocurriendo. Elena caminó hacia el edificio administrativo con discreción, aunque cada paso parecía pesar como plomo. Estaba entrando cuando escuchó la voz de Sandoval, firme, resonando desde la oficina cuyo ventanal estaba entreabierto. Tengo informes muy preocupantes sobre usted, coronel. Informes que no pueden ignorarse. La respuesta de Vergara fue un susurro tenso que Elena no logró distinguir. Sandoval continuó. Esta base está bajo revisión completa. Y usted está en investigación directa. Elena se detuvo en seco. El general sabía. Alguien había hablado. La pregunta era, ¿habían encontrado ya la verdad, o estaban buscando un culpable más fácil? Ella, con la memoria escondida bajo su bota, sabía que antes de que todo estallara, debía actuar.
porque lo que había descubierto era mucho más grave de lo que imaginaba. Elena pasó el resto de la tarde intentando mantenerse invisible, aunque sabía que eso ya era imposible. Con la llegada del general Sandoval, toda la base se encontraba en un estado de nerviosismo constante, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Los oficiales se movían rápido, algunos ocultando carpetas, otros borrando archivos digitales con una urgencia casi desesperada. La cadena de mando temblaba, y cuando la jerarquía tiembla, los que están abajo sienten el terremoto con más fuerza. Elena caminó hacia el depósito donde guardaban los equipos de comunicación. Tenía un plan improvisado, casi suicida, pero era lo único que podía hacer. Necesitaba enviar la información que había reunido a alguien fuera de la base antes de que Vergara descubriera que ella había manipulado sus archivos. Mientras avanzaba entre las sombras del pasillo, escuchó una conversación detrás de una puerta entreabierta. Reconoció de inmediato la voz del capitán Llorente, uno de los hombres más cercanos a Vergara. «Esto es una cacería», decía, en un tono bajo pero tenso. «Si Sandoval sigue escarbando, todos vamos a caer». La otra voz, más grave, respondió. «Tranquilo. El coronel ya está moviendo sus contactos. Esto no llegará arriba. Solo necesitamos tiempo. Y hay un obstáculo que él ya sabe cómo solucionar». Hubo un silencio breve. «¿Te refieres a ella?» El corazón de Elena se detuvo un segundo. «Exacto», confirmó la voz grave. «La soldado Álvarez. Está demasiado cerca de algo que no debe saber. ¿Y qué va a hacer con ella? Lo que sea necesario». La puerta se cerró de golpe, quizá porque alguien se percató de que hablaban demasiado. Elena retrocedió, escondiéndose entre los casilleros. Sus manos temblaban, y no por miedo, sino por la confirmación brutal de que ya no era un simple estorbo. Era una amenaza. Respiró hondo. No podía detenerse ahora. Llegó al depósito de comunicaciones y encontró al técnico de turno, un soldado joven, de rostro amable y siempre dispuesto a ayudar. Se llamaba Castro, pero todos le decían Castrito. Elena lo conocía lo suficiente para saber que era de los pocos en la base que no tenía interés en los juegos de poder. «Álvarez», saludó él, sorprendido. «¿Qué haces aquí? No tenías nada programado». Elena improvisó con rapidez. «Necesito que me ayudes a enviar un informe urgente al comando regional. Directo, encriptado, sin pasar por el coronel». Castrito abrió los ojos como platos. «Eso, no se puede. Todo lo que enviamos pasa por el filtro de Vergara. Si lo hago, me expulsan. O peor». Elena dio un paso hacia él, con la mirada firme. «Si no lo haces, puede ser mucho peor para muchas personas. Lo que tengo puede salvar carreras, vidas. Pero si se queda aquí, desaparecerá para siempre. Necesito tu ayuda. Y necesito tu discreción». El joven dudó. Se frotó las manos, miró a todos lados, mordiéndose el labio. Al final suspiró. «Ok, pero rápido. Y no me digas qué es lo que envío». Elena sacó la memoria USB sin que su mano temblara. La conectó a la consola principal mientras Castrito cerraba la puerta, bajaba las persianas y desconectaba los sistemas de vigilancia interna. «Tienes 5 minutos antes de que el servidor registre actividad anómala», advirtió él. Elena navegó entre los sistemas, ingresó claves, activó protocolos especiales que había estudiado durante sus cursos avanzados. El sudor le resbalaba por la espalda mientras el archivo comprimido comenzaba a cargarse en el canal seguro. Era un paquete grande, pesado, lleno de documentos, capturas, registros cruzados, órdenes falsas y reportes adulterados. Justo cuando la barra de transferencia llegó al 80%, la puerta se abrió de golpe. Vergara entró. No estaba solo. Lo acompañaban 2 oficiales que Elena había visto antes. Hombres fríos, de esos que no parpadearían ni aunque explotara una bomba frente a ellos. Elena se quedó paralizada frente a la consola. Castrito retrocedió instintivamente, blanco como la pared. «Soldado Álvarez», dijo Vergara, con una calma inquietante. «Qué sorpresa encontrarla aquí, trabajando en comunicaciones, sin autorización». Él miró la pantalla, donde aún podía verse la barra de transferencia. Elena intentó bloquearla rápido, pero ya era tarde. El coronel ya sabía demasiado. «¿Enviando algo?», dijo él, acercándose. «¿Tal vez algo que no debería salir de esta base?». Elena se enderezó, respiró profundo y lo enfrentó con la mirada. «Estoy cumpliendo con mi deber». Vergara sonrió. Una sonrisa peligrosa,
que no llegó a sus ojos. Eso está por verse. Se giró hacia los dos oficiales. Arresten a la soldado Álvarez. Y al técnico también. Interrogaré a ambos por separado. Los oficiales avanzaron, pero justo en ese momento, de manera inesperada, la consola emitió un pitido agudo. Transferencia completada. El archivo se había enviado. Elena lo supo al ver la pequeña notificación cifrada en la esquina. Vergara también lo entendió. Su expresión cambió. Ya no era la sonrisa tranquila de un depredador. Era ira pura, fría, peligrosa. Desconecten todo, ordenó con voz baja, casi ronca. Encuentren el destinatario. Y traigan todos los dispositivos. Nadie sale de aquí hasta que ese archivo desaparezca. Los oficiales se movieron rápido. Uno de ellos tomó a Elena del brazo con brusquedad, pero ella no se resistió. Sabía que ahora su supervivencia dependía no de la fuerza, sino de lo que había logrado hacer. Mientras la escoltaban hacia el pasillo, escuchó a Vergara gritarle a Castrito. Tú eras el único aquí. Habla. Luego, un golpe seco. Y un gemido. Elena apretó los dientes. Tenía que pensar. Tenía que mantenerse calma. Iban a llevarla a interrogatorio. Y Vergara no era un hombre que dejara testigos cuando se sentía acorralado. Pero el archivo ya estaba fuera. La pregunta era, ¿quién lo recibiría primero? ¿El comando regional? ¿O Vergara y sus contactos, con sus manos rápidas y su influencia oscura? La llevaron a una sala aislada, una habitación fría de concreto y luz blanca. La dejaron sola unos minutos. Elena usó ese tiempo para analizar la situación. Sabía que la memoria USB ya no importaba. La evidencia estaba afuera. Pero aún no sabía si eso la salvaría o la condenaría. La puerta se abrió. Entró Vergara. Cerró sin prisa y se quedó de pie frente a ella, observándola como un científico que examina un espécimen raro. Te metiste con el hombre equivocado, Álvarez, dijo, suavemente. Y ahora, voy a enseñarte qué significa la palabra disciplina. Elena levantó la barbilla. No tengo miedo. Lo tendrás, respondió él. La luz parpadeó. Y entonces, la base entera tembló con la llegada de vehículos oficiales al exterior. Algo estaba pasando. Algo grande. Y esa noche, la verdad comenzaría a desmoronar imperios. El estruendo de motores afuera hizo que Vergara levantara una ceja, sus ojos fríos fijos en Elena. Nunca había visto vehículos oficiales llegar tan rápido, y menos aún con luces parpadeantes que no pertenecían a la rutina de la base. Su gesto se tornó inquieto, apenas perceptible, pero suficiente para que Elena notara la brecha en su concentración. Era el momento de actuar, aunque sabía que cualquier movimiento en falso podía costarle todo. Un fuerte golpe en la puerta resonó. La cerradura hizo un chasquido metálico y luego, un oficial de alto rango entró sin esperar invitación. Era el general Ortega, un veterano de combate, conocido por su integridad y su firmeza en cuestiones de justicia militar. Su mirada rápida evaluó la escena, Vergara, Elena, los oficiales que la habían escoltado y la tensión palpable en el aire. La orden que emitió fue corta, pero cargada de autoridad. Vergara, retroceda. ¿Qué está haciendo con la soldado Álvarez? Vergara dio un paso atrás, sus manos temblando apenas perceptiblemente. La sorpresa se reflejaba en sus ojos, nunca había sido confrontado tan directamente. Elena aprovechó la oportunidad para incorporarse con dignidad, aunque las muñecas aún le ardían por la presión que los oficiales habían ejercido. General Ortega, dijo ella con voz firme, controlando el temblor que amenazaba con traicionarla. Tengo información crítica que necesita salir de la base inmediatamente. Ortega asintió lentamente, sus ojos evaluando cada detalle. Luego, con una rapidez que sorprendió a todos, se acercó a la consola, verificó la barra de transferencia y vio el mensaje de confirmación que indicaba que el archivo había sido enviado. Su expresión se endureció con resolución. Muy bien. Esto cambia todo. Vergara intentó intervenir, pero Ortega levantó la mano con autoridad absoluta. Coronel Vergara, dijo, su voz resonando en la habitación. Usted está bajo supervisión inmediata. No se moverá hasta que se lleve a cabo una investigación completa. Cualquier intento de interferir con la evidencia enviada será considerado obstrucción grave de la justicia militar. Elena sintió un alivio inesperado recorrer su cuerpo. No estaba fuera de peligro, pero ahora tenía aliados que podían garantizar que la evidencia que había recopilado llegara a manos de quienes podían actuar.
Mientras la tensión disminuía levemente en la sala, Ortega sacó un dispositivo seguro de su chaqueta y lo conectó a la consola. En cuestión de minutos, todos los archivos críticos de la base, incluyendo órdenes alteradas, reportes manipulados y comunicaciones internas, fueron duplicados y cifrados para ser transmitidos de manera segura al comando regional y a las autoridades legales competentes. Era un trabajo de precisión, casi quirúrgico, que demostraba por qué Ortega era considerado un pilar de integridad en las Fuerzas Armadas. Vergara se movía inquieto, murmurando amenazas que no llegaban a ningún oído que no fuera el suyo. Elena lo observó, y por primera vez, sintió un extraño sentimiento de poder. El mismo hombre que había intentado aplastarla con su autoridad ahora estaba completamente incapacitado ante la ley. Su arrogancia, su impunidad, habían sido derrotadas por algo mucho más fuerte, la verdad documentada y respaldada por justicia. Soldado Álvarez, dijo Ortega, volviéndose hacia ella. Su trabajo ha salvado no solo su carrera, sino la integridad de toda esta unidad. Necesito que esté lista para declarar. Su testimonio será crucial. Elena asintió. Sabía que su deber no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. La evidencia debía ser interpretada, la cadena de corrupción desmantelada, y los responsables responsabilizados. Había demasiado en juego como para pensar en descanso o seguridad personal. En ese momento, Castrito entró con pasos apresurados, su rostro todavía pálido por el susto, pero con una determinación clara. Soldado Álvarez, dijo, con una mezcla de alivio y excitación. La transmisión fue recibida y validada. Todo el comando regional ya está al tanto de la situación. Su informe está completo. Ahora solo queda esperar la acción oficial. Elena respiró profundamente. Por fin, podía sentir que la marea empezaba a cambiar. Mientras tanto, fuera de la base, en los vehículos oficiales y los helicópteros de seguridad, los primeros indicios de acción rápida se desplegaban. Equipos de intervención llegaron para asegurar los puntos clave, prevenir la manipulación de pruebas y garantizar que nadie con influencia dentro de la base pudiera interferir. Cada movimiento estaba calculado, un recordatorio de que la justicia también podía ser rápida cuando se movilizaba correctamente. Dentro de la base, la noticia de la intervención de Ortega y de la transmisión de archivos comenzó a propagarse como un fuego silencioso. Oficiales que alguna vez habían confiado ciegamente en Vergara ahora se miraban entre sí con temor y duda. Algunos se acercaron discretamente a Elena para expresar apoyo, mientras otros evitaban mirarla, conscientes de que su implicación ahora la convertía en un símbolo, un recordatorio de que nadie estaba por encima de la ley. Vergara, aislado en la sala principal, intentaba recomponerse, pero cada minuto que pasaba lo debilitaba más. Sus intentos de manipular a otros resultaban inútiles, la evidencia estaba en manos de quienes podían actuar sin favoritismos ni prejuicios. Su legado de miedo y manipulación se desmoronaba frente a sus propios ojos. Esto no termina aquí, susurró, más para sí mismo que para alguien más. Esto no puede ser permitido. Pero el murmullo quedó atrapado en la fría habitación mientras Ortega lo observaba en silencio. No había lugar para las amenazas, solo había justicia. Al día siguiente, la base amaneció bajo un nuevo orden. Los responsables de las irregularidades fueron citados a auditorías internas inmediatas, y los oficiales que habían participado o facilitado las acciones de Vergara fueron suspendidos mientras se investigaban sus responsabilidades. Elena fue llamada para declarar ante un comité del Comando Regional. Su testimonio, preciso y basado en hechos documentados, desmanteló la narrativa que Vergara había construido durante años. Cada palabra que pronunció dejó claro que la integridad no era opcional, que la obediencia ciega nunca justificaba la corrupción y que el valor podía residir en aquellos que, aparentemente, tenían menos poder. Al salir de la sala del comité, Elena sintió una oleada de alivio y determinación. Sabía que todavía quedaba trabajo por hacer, pero también comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, la base podía comenzar a curarse. Su esfuerzo, su riesgo y su valentía habían creado un precedente que nadie podría ignorar. Mientras caminaba por los pasillos de la base, algunos oficiales se acercaban para agradecerle discretamente, otros simplemente asentían, reconociendo su rol sin necesidad de palabras. El ambiente, aunque aún tenso, había cambiado de manera irrevocable. La corrupción ya no podía prosperar en las sombras. Elena, sin embargo, no se dejó distraer por el reconocimiento momentáneo. Sabía que la verdadera batalla estaba en asegurar que los cambios fueran sostenibles. Debía garantizar que las políticas se actualizaran,
que la vigilancia fuera constante y que la justicia no solo castigara, sino que previniera futuros abusos. Era una responsabilidad enorme, pero también un símbolo de que incluso una sola persona con integridad podía cambiar estructuras enteras. Al caer la noche, Elena se sentó frente a la ventana de su habitación en la base, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Pensó en Vergara, en los años de corrupción, en las vidas afectadas y en la posibilidad de que, finalmente, la justicia tuviera un rostro humano. Cerró los ojos, respiró profundo y entendió algo fundamental. La verdadera victoria no era la caída de un solo hombre, sino el despertar de toda una institución. Y en ese instante, por primera vez, pudo imaginar un futuro en el que la integridad, el valor y la justicia fueran más fuertes que cualquier miedo, influencia o amenaza. Los días posteriores a la intervención de Ortega transcurrieron con un ritmo casi febril. Cada despacho dentro de la base se convirtió en un escenario de revisión exhaustiva, mientras los comités de investigación examinaban archivos, órdenes y reportes de años atrás. Elena Álvarez se convirtió en una figura central, sus horas de trabajo parecían multiplicarse sin fin, pero nunca perdió la compostura ni la precisión. Sabía que cualquier error podía poner en riesgo la legitimidad de toda la operación, y también la seguridad de aquellos que habían decidido enfrentar a Vergara y sus aliados corruptos. Mientras revisaba los registros de comunicaciones internos, Elena notó un patrón que le heló la sangre. Vergara no solo había actuado por arrogancia personal, había construido una red sofisticada de lealtades forzadas, favores y amenazas que habían mantenido a varios oficiales en silencio durante años. Era un sistema diseñado para perpetuarse, y ella era, hasta ese momento, una de las pocas personas que podían desmantelarlo desde dentro. Su mente trabajaba sin pausa, categorizando evidencia, identificando actores clave y determinando cómo cada pieza podía ser utilizada en la cadena de juicio. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando Ortega la convocó a su oficina privada. La habitación estaba iluminada solo por la luz cálida de una lámpara de escritorio, creando un ambiente que mezclaba calma con gravedad. Elena, comenzó Ortega, apoyando sus manos sobre el escritorio, has hecho más de lo que cualquier soldado podría haber imaginado. Pero ahora, lo que necesitamos no es solo exponer a Vergara, sino asegurarnos de que nadie más pueda repetir esto. ¿Estás lista para el siguiente paso? Elena asintió sin vacilar. Sabía exactamente a qué se refería, la base debía transformarse, no solo castigar a los culpables. El comité de revisión implementó cambios inmediatos en las políticas de supervisión y en la estructura de control interno. Cada oficial debía ahora pasar por evaluaciones de integridad obligatorias, las comunicaciones internas serían monitoreadas de forma regular y un canal seguro de denuncias anónimas se activó para todos los niveles de la base. Elena, junto con Ortega, lideró sesiones de capacitación intensiva, asegurándose de que cada miembro entendiera que la complicidad pasiva ya no sería tolerada. A medida que los días avanzaban, Elena comenzó a recibir mensajes de soldados que habían sido víctimas de Vergara y sus cómplices. Algunos compartían historias de acoso, discriminación y manipulación, otros, simplemente expresaban alivio y gratitud. Cada mensaje era una confirmación de que su riesgo había valido la pena. También reforzaba un sentimiento que empezaba a calar en su corazón: la justicia podía ser restaurada, pero solo si se mantenía firme en la integridad. Mientras la base experimentaba esta transformación interna, Vergara permanecía aislado en una celda asignada por el Departamento de Justicia Militar. Sus intentos de manipular o influir habían sido completamente neutralizados, y la humillación de su caída comenzaba a pesar en su mente. Cada noche, se sentaba en silencio, repasando los pasos que lo habían llevado hasta allí. Antes, había creído que el miedo y la intimidación aseguraban lealtad y obediencia. Ahora comprendía que la verdad, cuando estaba documentada y protegida, tenía un poder que él nunca podría superar. Una tarde, mientras Elena revisaba nuevos documentos enviados por los oficiales que habían decidido cooperar, recibió un mensaje urgente de Ortega. Álvarez, necesito que te presentes inmediatamente en la sala de conferencias principal. Hay una reunión especial. Al entrar, Elena se encontró con un ambiente tenso pero cargado de expectación. Todos los oficiales principales estaban presentes, junto con algunos representantes del comando regional y asesores legales externos. En el centro, un proyector mostraba registros de auditorías internas que detallaban la magnitud de las acciones de Vergara. Cada manipulación, cada amenaza, cada intento de obstrucción se presentaba con claridad impecable. Ortega se puso de pie frente a todos y comenzó a hablar.
Lo que van a ver a continuación no es solo evidencia de corrupción, es un recordatorio de por qué la integridad es más fuerte que el miedo. Gracias a la valentía de la soldado Álvarez, hemos documentado todo, y ahora cada acción será revisada y sancionada de manera justa y definitiva. Elena observaba mientras cada gráfico, cada grabación y cada correo electrónico era presentado. Los rostros en la sala mostraban una mezcla de consternación, vergüenza y, para algunos, alivio. El mensaje era claro, nadie estaba por encima de la ley, y la complicidad, incluso la pasiva, tenía consecuencias. En los días siguientes, Elena participó en entrevistas y audiencias donde su testimonio se convirtió en la pieza central de la acusación contra Vergara y sus cómplices. Cada palabra estaba medida y respaldada por evidencia documental, cada detalle reforzaba la narrativa de integridad frente a corrupción sistemática. Mientras hablaba, notaba cómo algunos de los oficiales más veteranos, que habían tolerado durante años las maniobras de Vergara, comenzaban a ver el poder de la justicia real y la necesidad de reformar sus propios comportamientos. No pasó mucho tiempo antes de que la cobertura mediática comenzara a interesarse por la historia de la base. Reporteros recibieron filtraciones cuidadosamente controladas, destacando la valentía de Elena y la intervención decisiva de Ortega. La narrativa no solo mostraba la caída de un oficial corrupto, sino también el surgimiento de un sistema de justicia militar más sólido, capaz de prevenir abusos y proteger a los soldados de todas las jerarquías. Mientras la transformación de la base se consolidaba, Elena recibió un reconocimiento especial del Comando Regional. La medalla y la certificación que la acompañaban no eran solo símbolos de honor, eran un recordatorio tangible de que su coraje y disciplina habían cambiado vidas y establecido un precedente que permanecería mucho más allá de su tiempo de servicio. Al mismo tiempo, la caída de Vergara fue irreversible. Su reputación arruinada, sus beneficios militares revocados y sus conexiones familiares y profesionales severamente dañadas, se convirtió en un ejemplo de advertencia para todos. Incluso aquellos que alguna vez habían admirado su autoridad comenzaron a hablar de él solo en términos de escándalo y advertencia. Elena, sin embargo, no buscaba venganza. Su satisfacción provenía de la transformación que había logrado dentro de la base, de la restauración de principios que habían sido ignorados y de la creación de un ambiente donde la integridad y la justicia fueran prioritarios. Cada cambio implementado era un paso hacia un futuro más equitativo y seguro para todos los soldados. Al caer la noche, Elena volvió a su habitación, reflexionando sobre todo lo sucedido. Sabía que la batalla contra la corrupción y la injusticia no era algo que terminara con la caída de un solo hombre. Pero también comprendía que su decisión de actuar, de documentar la verdad y enfrentar el riesgo, había sido el catalizador necesario para que el cambio ocurriera. Miró por la ventana hacia la ciudad iluminada, pensando en los miles de soldados que aún necesitaban protección y guía. En su mente, surgió una certeza que la acompañaría para siempre. Cuando el coraje se alinea con la justicia, incluso la más poderosa estructura de miedo puede ser desmantelada, y la integridad siempre prevalecerá. Con la caída de Vergara, la base militar experimentó una transformación que pocos habrían anticipado. Los oficiales que habían tolerado la corrupción comenzaron a actuar con cautela, conscientes de que cualquier intento de manipulación o encubrimiento sería rápidamente identificado. La cultura del miedo se estaba reemplazando con una cultura de responsabilidad y transparencia. Elena Álvarez, ahora reconocida como la soldado que había desafiado el sistema, se convirtió en una figura central de esta transición, aunque siempre mantuvo su humildad y enfoque en la misión, no en la fama. Cada día traía nuevos desafíos: reorganizar jerarquías, capacitar a oficiales en protocolos de igualdad y asegurar que los soldados de menor rango se sintieran protegidos y escuchados. Las sesiones de entrenamiento ético se convirtieron en obligatorias, y Elena se encargaba personalmente de impartir charlas sobre integridad y liderazgo. Su estilo era directo pero inspirador, recordando a todos que la verdadera fuerza no residía en el miedo ni en la autoridad heredada, sino en la habilidad de mantener principios frente a la adversidad. A medida que los cambios estructurales se implementaban, los medios comenzaron a interesarse más profundamente en la historia de la base. La narrativa no era simplemente la caída de un oficial corrupto, sino un ejemplo del poder de la justicia cuando se combina con valentía individual. Los reporteros se acercaban con respeto, solicitando entrevistas y detalles sobre el proceso que había llevado a desmantelar la red de Vergara. Elena, aunque prudente, entendía que esta exposición pública era crucial para asegurar que el legado de transparencia y justicia no se desvaneciera. Una mañana, recibió un correo del Comando Regional,
un Comité Nacional de Reformas Militares quería que compartiera sus experiencias como parte de una sesión de capacitación a nivel país. Era una oportunidad única de impactar la cultura militar más allá de su base, y Elena aceptó sin dudar. Junto a Ortega, preparó una presentación exhaustiva que combinaba datos, casos documentados y lecciones aprendidas de los meses de investigación y seguimiento. Durante la preparación, Elena se encontró reflexionando sobre su propio viaje. Recordó la primera vez que había dudado de sí misma, la sensación de aislamiento al enfrentarse a Vergara y la incertidumbre sobre si alguien más apoyaría su denuncia. Esos recuerdos le recordaban que la valentía no siempre era un acto grandioso, a veces era simplemente mantener la firmeza frente a un enemigo invisible y persistente. El día de la sesión nacional llegó, y Elena se presentó frente a un auditorio lleno de oficiales de alto rango, asesores legales y expertos en ética militar. Su voz, firme y clara, resonó mientras relataba la historia de cómo había documentado las irregularidades de Vergara, las estrategias que habían utilizado para encubrir abusos y la manera en que la evidencia acumulada permitió desmantelar la red de corrupción. Cada diapositiva y cada ejemplo subrayaban un principio fundamental: la integridad y el coraje pueden cambiar sistemas enteros cuando se aplican con disciplina y precisión. Durante la sesión de preguntas y respuestas, uno de los oficiales más veteranos se levantó y preguntó: «Soldado Álvarez, ¿cómo manejó el miedo al represalia? Muchos de nosotros hemos presenciado injusticias, pero pocos tienen el valor de actuar». Elena tomó un momento antes de responder, consciente de que su respuesta podría inspirar a toda una generación de soldados. «El miedo siempre estará presente», dijo, «pero la integridad exige actuar incluso cuando es incómodo o peligroso. El temor se convierte en poder solo cuando se utiliza para justificar la inacción. Yo elegí documentar la verdad y confiar en la justicia porque entendí que, si no lo hacía yo, nadie más lo haría. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él». El auditorio estalló en aplausos. Los rostros que antes eran escépticos mostraban respeto y reconocimiento. Elena comprendió que su impacto iba más allá de su base, estaba sembrando los cimientos de un cambio cultural que afectaría a toda la estructura militar. Mientras tanto, en Portland, Vergara continuaba lidiando con las consecuencias de sus actos. Su aislamiento y la exposición pública de sus abusos habían destruido no solo su carrera, sino también su reputación familiar. Cada intento de contactar antiguos aliados terminaba en rechazo, las llamadas eran ignoradas, las invitaciones a eventos militares canceladas. Se había convertido en un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando el poder se utiliza para oprimir en lugar de servir. Elena, por su parte, recibía mensajes de soldados de todas partes del país, compartiendo cómo su historia los había inspirado a actuar contra injusticias en sus propias unidades. Algunos incluso comenzaron a formar comités de ética y supervisión interna, replicando el modelo que había ayudado a implementar en la base. La influencia de su trabajo se expandía como un efecto dominó, y cada pequeño cambio contribuía a un sistema más justo y equitativo. Ortega, observando la expansión de la influencia de Elena, no pudo evitar sentirse orgulloso. Sabía que había formado a alguien que no solo podía enfrentar la corrupción, sino también inspirar a otros a hacerlo. Su relación con Elena era ahora más de mentor y colega que de superior y subordinada, un vínculo forjado en la lucha por la justicia. Una tarde, mientras revisaban informes sobre la reintegración de soldados que habían sido víctimas de Vergara, Elena recibió una llamada inesperada. Era de la oficina del secretario de Defensa. La invitaban a participar en un proyecto nacional para desarrollar protocolos estandarizados de integridad y supervisión en todas las bases militares del país. La propuesta incluía asesoramiento directo al Pentágono y la creación de un programa de entrenamiento obligatorio que asegurara que ningún oficial pudiera repetir los abusos de Vergara. Elena aceptó inmediatamente. Sabía que esta era la oportunidad de consolidar el cambio y garantizar que su experiencia sirviera como modelo nacional. En los meses siguientes, trabajó incansablemente, diseñando cursos, manuales y sistemas de auditoría que combinaban tecnología, ética y liderazgo. Cada detalle estaba pensado para minimizar la corrupción y maximizar la responsabilidad. El programa fue implementado primero en bases piloto y rápidamente mostró resultados. Las denuncias eran procesadas con rapidez, los oficiales corruptos eran identificados más temprano y la moral de los soldados aumentaba notablemente. Las historias de abuso que antes se ignoraban ahora recibían atención inmediata, y la transparencia se convirtió en un estándar esperado, no opcional. Al mismo tiempo,
la historia de Elena y la caída de Vergara seguía captando atención mediática. Documentales y reportajes destacaban la valentía de la soldado y la transformación de la base, enfatizando cómo un individuo podía impactar un sistema entero. Se convirtió en un ejemplo recurrente en academias de liderazgo y programas de formación militar, mostrando que la integridad, más que la jerarquía o el miedo, era la verdadera medida de un líder. Elena, sin buscar reconocimiento, comprendía que su misión era mucho mayor que la fama personal. Se trataba de proteger a quienes servían y asegurar que la justicia prevaleciera incluso cuando enfrentaba resistencia. Cada soldado reintegrado, cada política implementada, cada cambio cultural en las bases era un triunfo silencioso que consolidaba su legado de liderazgo basado en principios. La expansión del programa de integridad liderado por Elena Álvarez no tardó en captar la atención del más alto nivel del gobierno. La Secretaría de Defensa, impresionada por los resultados en las bases piloto, decidió implementar sus protocolos en todas las instalaciones militares del país. Elena fue llamada a Washington para colaborar directamente con asesores del Pentágono y redactar las políticas que definirían el estándar nacional de ética y responsabilidad en las Fuerzas Armadas. Cada reunión, cada decisión, era crucial. Cada palabra que pronunciaba podía cambiar la manera en que se entrenaban y supervisaban miles de oficiales y soldados. Durante su primera semana en Washington, Elena fue invitada a una audiencia con la Secretaría de Defensa, Patricia Montoya. Montoya, una líder reconocida por su enfoque firme y visión progresista, escuchó atentamente mientras Elena presentaba un informe detallado de las reformas implementadas en la base central y sus resultados tangibles, denuncias procesadas en tiempo récord, aumento en la moral de los soldados y disminución de casos de abuso o discriminación. Señorita Álvarez, dijo Montoya, con un tono que mezclaba respeto y curiosidad, su trabajo es impresionante. Pero necesitamos que esto se implemente en todo el país. ¿Cree que su programa puede adaptarse a bases con culturas profundamente arraigadas y resistencia al cambio? Elena asintió con firmeza, consciente de la magnitud del desafío. Sí, secretaria. El programa se basa en principios universales: responsabilidad, transparencia y liderazgo ético. Si estos principios se aplican consistentemente, incluso las bases más resistentes experimentarán cambios. El reto será la consistencia y la supervisión adecuada, pero con un equipo comprometido y capacitación exhaustiva, es completamente viable. Montoya sonrió levemente, aprobando la confianza y determinación de Elena. Entonces quiero que lideres personalmente la expansión. Tendrás acceso directo al Pentágono, recursos ilimitados y la autoridad para hacer cumplir las reformas. Esto no solo cambiará la cultura de nuestras Fuerzas Armadas, sino que también enviará un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción. Elena aceptó el desafío, sabiendo que este sería el mayor proyecto de su carrera, y quizás de toda su vida. Sabía que no solo se trataba de implementar procedimientos, sino de transformar mentalidades, romper ciclos de impunidad y mostrar que incluso los sistemas más jerárquicos podían evolucionar si se basaban en principios éticos sólidos. Mientras tanto, en Portland, Marco Vergara continuaba enfrentando el aislamiento impuesto por sus propias acciones. Su reputación, ahora asociada con corrupción y discriminación, lo perseguía a cada paso. Los intentos de encontrar empleo decente se convertían en fracasos repetidos, las entrevistas terminaban con rechazos explícitos tras la verificación de antecedentes militares. Su vida social había colapsado, antiguos amigos lo evitaban, y su familia, especialmente su padre, se mantenía públicamente distante. El hombre que alguna vez había dictado órdenes y manipulado carreras ahora vivía como un exiliado social. La noticia de la expansión nacional del programa de Elena llegó hasta Vergara a través de un artículo de prensa que detallaba la implementación de protocolos de integridad en cada base del país. La ironía de que la joven soldado que él había intentado quebrar ahora dirigía una transformación de escala nacional no se le escapó. Se sentó frente a su computadora, viendo los reportajes que mostraban entrevistas con Elena, testimonios de soldados beneficiados por las reformas y escenas de ceremonias de reconocimiento a oficiales ejemplares. Sentía una mezcla de incredulidad, enojo y, finalmente, resignación. El mundo que había intentado controlar había cambiado sin él. En la base central, Elena continuaba supervisando de cerca la implementación de las reformas. Cada oficial recién entrenado debía pasar por un riguroso programa de ética y responsabilidad, mientras que las denuncias de abuso o discriminación recibían seguimiento inmediato. Elena implementó un sistema de auditoría interna,
asegurando que ningún acto de represalia quedara impune. La transparencia se convirtió en norma, y la cultura militar comenzó a reflejar los valores que Helena había defendido desde el principio: integridad, respeto y justicia. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante una ceremonia en la base central. Un grupo de soldados que había sido víctima de abusos durante los años de dominio de Vergara recibió disculpas formales y certificados de reconocimiento por su resiliencia. Muchos de ellos lloraron al escuchar las palabras de Helena, quienes agradecieron la oportunidad de servir en un ambiente donde la justicia y el respeto eran prioridad. La ceremonia se convirtió en un símbolo poderoso de que el cambio real era posible cuando los líderes actuaban con convicción y valentía. Mientras la influencia de Helena crecía, también aumentaba la presión sobre ella. La expansión nacional requería viajes constantes, coordinación con distintos niveles de la jerarquía militar y enfrentarse a la resistencia de oficiales acostumbrados a sistemas de privilegio y favoritismo. Sin embargo, su experiencia previa la había preparado para esto. Sabía cómo comunicar principios difíciles, manejar conflictos y mantenerse firme frente a la oposición. Cada desafío se convertía en una oportunidad para demostrar que la integridad podía ser un catalizador de cambio incluso en entornos extremadamente conservadores. Ortega, siempre a su lado como mentor y aliado, ofrecía apoyo estratégico y consejos prácticos. Juntos revisaban casos complejos, desarrollaban programas de capacitación y discutían cómo asegurar que la transformación fuera sostenible a largo plazo. Su colaboración se había convertido en un ejemplo de liderazgo compartido, donde la experiencia y la innovación trabajaban de la mano para construir una cultura institucional más sólida. La historia de Helena también llegó a universidades y academias de liderazgo, donde su caso se utilizaba como ejemplo de cómo un individuo podía impactar sistemas completos. Profesores y expertos en ética militar destacaban cómo su valentía y claridad moral habían logrado lo que décadas de supervisión institucional no habían conseguido. Los estudiantes, inspirados por su historia, comenzaron a analizar cómo podían aplicar estos principios en sus propios contextos, mostrando que el impacto de Helena trascendía las fronteras del ejército. En paralelo, la cobertura mediática continuaba mostrando la transformación de la base central y otras instalaciones. Documentales, reportajes televisivos y artículos de revistas especializadas detallaban las reformas, los desafíos superados y las historias de soldados cuyas vidas habían cambiado gracias a la implementación de los protocolos de integridad. Helena, aunque siempre modesta, entendía que esta visibilidad era crucial para asegurar que la cultura de transparencia se mantuviera a nivel nacional. A medida que pasaban los meses, los cambios se consolidaban. Los oficiales que previamente habían ignorado la ética comenzaron a adaptar sus comportamientos, y los soldados jóvenes aprendían desde el primer día que el respeto y la justicia eran pilares fundamentales de su servicio. La cultura militar, lentamente pero de manera irreversible, estaba evolucionando hacia un sistema donde la corrupción y la discriminación no tenían cabida. Helena también encontraba tiempo para mentorizar a nuevos líderes, transmitiendo no solo estrategias y procedimientos, sino también la filosofía que había guiado cada una de sus acciones. La verdadera fuerza reside en defender lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Cada conversación, cada capacitación, reforzaba la idea de que un líder exitoso no se mide por la autoridad que ejerce, sino por el impacto positivo que deja en aquellos a quienes sirve. 3 años después de que Helena Álvarez comenzara su transformación de la base central, su impacto era visible en todo el país. Ahora ocupaba una oficina en el Pentágono con vistas al monumento a Washington, un recordatorio diario de cuán lejos había llegado desde aquella primera noche en que se negó a comprometer sus principios. Sus hojas de roble doradas como coronel destacaban sobre el uniforme impecable, y su nombre se había convertido en sinónimo de integridad, valentía y cambio institucional. Cada decisión que tomaba, cada reunión que lideraba, reflejaba la filosofía que había defendido desde el principio, que la ética y la justicia son fuerzas más poderosas que cualquier jerarquía o privilegio heredado. Durante una ceremonia histórica, la Secretaría de Defensa, Patricia Montoya, anunció la instauración oficial del Protocolo Álvarez, un programa que garantizaba que todas las bases y unidades militares aplicaran los estándares de ética, transparencia y responsabilidad que Helena había demostrado exitosamente. La audiencia, compuesta por altos mandos, oficiales y soldados, estalló en aplausos cuando Montoya enfatizó que Helena no solo había cambiado la cultura militar, sino que se había convertido en un símbolo de los valores fundamentales que debían guiar a las Fuerzas Armadas. Helena Álvarez, dijo Montoya, con voz firme y llena de admiración,
Su trabajo ha demostrado que la verdadera fuerza militar no radica en la intimidación ni en el privilegio, sino en el carácter, la justicia y la integridad. Gracias a usted, nuestras Fuerzas Armadas no solo son más fuertes, sino más justas. Elena recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, un honor extraordinario para alguien que había servido solo unos pocos años, y mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en los sacrificios y desafíos que habían marcado su camino. Su madre, Teresa, lloraba en la primera fila, sosteniendo con orgullo el corazón púrpura de su difunto esposo. Cada lágrima, cada sonrisa, era un recordatorio de que el legado familiar de integridad y coraje se había transmitido, no por sangre, sino por el ejemplo de principios inquebrantables. A miles de kilómetros, Marco Vergara seguía enfrentando las consecuencias de sus actos. Su apartamento en Portland era pequeño y oscuro, muy lejos del lujo que alguna vez había disfrutado. Cada notificación de rechazo laboral o rechazo social era un recordatorio constante de la ruina que él mismo había provocado. Había intentado reconstruir su vida, pero la mancha de su corrupción y discriminación era indeleble. Cada reportaje sobre Elena, cada noticia de la expansión del programa de integridad, lo golpeaba con fuerza. La joven que él había intentado destruir ahora era la arquitecta de un cambio nacional, mientras él se había convertido en un fantasma social y profesional. El contacto con su familia era mínimo. Su padre, un general retirado respetado, se mantenía firme en su desaprobación pública, declarando en múltiples entrevistas que Marco había traicionado los valores que habían definido a la familia durante generaciones. Incluso el Museo Militar Familiar, que había exhibido orgullosamente 4 generaciones de servicio distinguido, había eliminado toda referencia a él. Su legado había sido borrado, reemplazado por un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando se antepone el prejuicio al carácter. Mientras tanto, en el ámbito militar, Elena Álvarez continuaba expandiendo su influencia. Cada base nueva que implementaba el protocolo Álvarez mostraba resultados visibles, aumentaba la moral, disminuían los casos de discriminación y los oficiales jóvenes aprendían desde el primer día que la integridad era más importante que el estatus. Las academias de liderazgo y universidades comenzaron a utilizar su historia como caso de estudio, demostrando cómo un individuo comprometido podía transformar una institución completa. Elena también se convirtió en mentora de jóvenes oficiales, enseñándoles que la verdadera autoridad no se obtiene por miedo o conexiones, sino por la habilidad de inspirar respeto a través de acciones justas y decisiones valientes. Cada conversación con sus pupilos reforzaba su filosofía, que la integridad sostenida por coraje y apoyada por justicia crea legados que perduran más allá de los rangos y premios. La cobertura mediática de su historia también generó un efecto cultural. Soldados y oficiales de otras naciones comenzaron a estudiar los protocolos, y organizaciones internacionales de derechos humanos citaron la implementación de sus reformas como un modelo de transformación institucional basada en la ética. Elena, aunque modesta, comprendía que su trabajo había trascendido fronteras y había demostrado que la justicia y el carácter podían superar siglos de tradición y privilegio. En Portland, Marco Vergara vivía ahora una existencia marcada por la invisibilidad y el aislamiento. Sus antiguos colegas se negaban a reconocerlo, los oficiales que una vez buscaban su aprobación lo evitaban deliberadamente. Su exesposa se había vuelto a casar y se había mudado a Boston con sus hijos, quienes habían cambiado legalmente sus apellidos. Vergara, reducido a trabajos temporales y precarios, apenas podía cubrir sus gastos básicos. Cada vez que veía noticias sobre Elena y sus logros, sentía una mezcla de asombro y desesperación. Había tratado de quebrarla, y ella había construido algo mucho más grande que él jamás podría imaginar. El contraste entre sus destinos era tan absoluto que se convirtió en un tema de discusión incluso en círculos militares y académicos. Su historia se utilizaba como advertencia sobre el costo del abuso de poder y la discriminación, mientras que la historia de Elena se convertía en un ejemplo de cómo la integridad y la valentía podían redefinir el futuro de una institución completa. Finalmente, en una ceremonia de graduación de candidatos a oficiales, Elena Álvarez fue invitada como oradora principal. La audiencia, compuesta por futuros líderes militares, escuchaba atentamente mientras compartía su experiencia. Cuando decidimos actuar con integridad, no solo cambiamos nuestro destino personal, sino que podemos transformar las instituciones que servimos, dijo Elena, con voz firme y clara. La verdadera fuerza no está en derribar a otros para avanzar, sino en elevarnos a través de principios inquebrantables, justicia y respeto por cada persona que servimos. Esa es la fuerza que perdura más allá del tiempo y que deja un legado que nadie puede borrar.
Al mirar a los nuevos oficiales, Elena sabía que su misión no había terminado, pero que había sembrado las semillas de un cambio que continuaría mucho después de que ella se retirara. La historia de la base central, de Marco Vergara y de cada soldado que había sido afectado por su corrupción, se convertiría en un ejemplo permanente de la importancia de la ética y el coraje en el liderazgo. Mientras Elena descendía del estrado, rodeada de aplausos, no solo celebraba sus logros personales, sino la transformación de toda una institución. Su vida, marcada por el desafío y la adversidad, se había convertido en un testimonio de que el carácter siempre puede conquistar la corrupción, y que la verdadera fuerza radica en mantener la dignidad incluso frente a las circunstancias más difíciles. La historia de Marco Vergara y Elena Álvarez serviría para inspirar a generaciones, uno como advertencia de lo que ocurre cuando se prioriza el prejuicio y la ambición sobre los principios, y la otra como ejemplo de cómo la integridad y el coraje pueden reescribir la historia y construir legados que trascienden el tiempo y las jerarquías. Con esto, la transformación estaba completa, un sistema militar más justo, un país que había aprendido la lección y una joven líder que había demostrado que la verdadera fuerza nunca depende del miedo, sino del carácter, la ética y la perseverancia. Elena Álvarez había convertido la adversidad en su motivación, la crueldad en su impulso, y su integridad en un faro que iluminaría el camino de todos los que vinieran después.